Qué gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Soy Enrique Rodal. Antes de iniciar les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy la profesora Denise Hernández y es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. En esta sesión los invitamos a que leamos vidas propias y con esto nos referimos a leer autobiografías. La lectura de este tipo de textos no solo es muy útil para acercarse a otros textos de género narrativo, sino que resulta sumamente interesante. Pues, ¿a quién no le gusta saber un poco más sobre la vida de las personas? Sobre todo si se trata de alguien que admiramos o cuyo trabajo se reconoce en México o el mundo. El aprendizaje esperado de esta sesión es: sistematiza los pasajes más relevantes de su vida para elaborar una autobiografía. La lectura cuidadosa y el análisis de textos autobiográficos hará que se familiaricen con el género y sean capaces de construir sus propias autobiografías. En esta ocasión realizaremos un círculo de lectura, por lo que solo van a necesitar un asiento cómodo y estar dispuestas y dispuestos a conocer autores tan distintos como Jaime Sabines, Gabriela Mistral o Juan José Arreola. Pueden tener a la mano su cuaderno y su lápiz por si quieren tomar apuntes, pero lo fundamental es abrir bien los oídos y poner atención. Quizá en su vida escolar han leído algún cuento de Arreola o un poema de Jaime Sabines, o escuchado alguna canción o ronda infantil cuya letra corresponde a un poema de Gabriela Mistral. También es muy probable que esta sea la primera vez que los escuchan nombrar. No se preocupen, porque los conocerán justamente a través de sus palabras. Pónganse cómodos y presten atención en el estilo, es decir, la manera en la que cada autor cuenta su vida, porque cada uno tiene un estilo muy diferente, a pesar de que las cosas que los seres humanos podemos contar sobre nuestras vidas son muy parecidas. Como ya hemos dicho, la lectura es una actividad ideal para practicar en soledad, pero también es una forma de compartir con alguien un momento interesante, por lo que voy a invitar al maestro Alberto Ábrego y a Enrique Rodal para que se integren con nosotros en este círculo de lectura. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Como verás, hay aquí varios textos autobiográficos. Creo que algunos de estos autores los han mencionado mis profesores. ¿Qué les parece si cada uno de nosotros leemos una autobiografía? Quiero leerles a ustedes y a nuestras alumnas y alumnos la autobiografía de Gabriela Mistral. Ella fue una poeta siempre muy preocupada por la educación y la formación de los niños de su país, lo cual se ve reflejado en su obra escrita y, si ponen atención, también en su autobiografía. Autobiografía. Nací en la República de Chile el 7 de abril de 1889. Fueron mis padres don Jerónimo Godoy Villanueva y doña Petronila de Godoy. Me crié en una región de montaña y de naturaleza casi tropical. Mis primeras letras las recibí de mi hermana, que era maestra. Quise ingresar en una escuela normal, pero no se me permitió entrar. Comencé como secretaria de una escuela, pero la directora me eliminó del empleo de secretaria por mis tendencias democráticas. De la secretaría de esta escuela me mandaron a la dirección de una escuela rural, donde enseñé 2 años. Ese fue el periodo que considero que me formó espiritualmente en el amor a la tierra y del pueblo campesino. En ese tiempo adopté mi seudónimo, que es el nombre con el que firmo mis libros. Mi nombre es Lucila de María Godoy. De esa escuela rural pasé a la enseñanza secundaria, en la cual trabajé 16 años. Mi falta de título profesional originó una campaña en mi contra, pero los escritores más representativos de mi país salieron en mi defensa. Yo escribía poesía y era mi intención no publicar mis versos en un volumen. Dudo mucho de su valor, pero en el tiempo en que recibía ataques de mis compañeros de profesión, vino una afectuosa y noble nota de los profesores de español de Estados Unidos, en la cual me agradecían las poesías del niño que había escrito y reconocían mi labor en enseñanza. Esta
fue la razón sentimental por la que me decidí a aceptar la invitación de España a publicar un volumen de poesía con el nombre de Desolación. En México, el secretario de Educación, don José Vasconcelos, me invitó a venir a inaugurar la escuela que en este país lleva mi nombre literario, Gabriela Mistral. México me ha dado las consideraciones más honrosas que he recibido en la vida. Gabriela Mistral. ¿Qué les pareció? Yo no sabía que su nombre no era Gabriela Mistral, profesora, como tampoco sabía que nació en Chile. Como en nuestro país hay varias escuelas que llevan su nombre, creí que era mexicana. Es común que los escritores utilicen un seudónimo para firmar o publicar sus obras y no su nombre real. Como en este caso, Gabriela Mistral es el seudónimo de Lucila de María Godoy Alcayaga. ¿Y por qué no solo usan su nombre real? Existen varias razones por las que un autor decide utilizar un seudónimo. Puede ser porque siente cierta inseguridad al publicar sus primeras obras, pero me parece que uno de los motivos principales es que la literatura como profesión ha sido menospreciada a lo largo de la historia, y eso ha llevado a muchos escritores a ocultarse detrás de un seudónimo. También ha habido autores masculinos que han utilizado seudónimos femeninos por considerar que el género literario al que se dedican es más afín a escritoras mujeres, como la novela romántica. Este es el caso de Yasmina Khadra y Jessica Stirling, seudónimos femeninos de los escritores Mohamed Muleshoul y Hugh C. Wright. Qué interesante, profesor. Ahora entiendo por qué Gabriela Mistral no firmó sus obras con su propio nombre, pues en el fragmento de su autobiografía que acabamos de leer menciona que ella no tenía intención de publicar sus obras en un libro porque consideraba que su poesía no era de gran valor. Y sin embargo, también por lo que ella misma nos cuenta, tuvieron tanto éxito que pudo viajar a países como México y Estados Unidos. A ella le gustaba mucho ser docente y escribir poesía, y logró combinar sus dos pasiones, ya que sus obras se siguen leyendo en las escuelas e incluso se han musicalizado para que los niños de hoy en día también las conozcan. Pero dinos, Enrique, ¿cuál autobiografía elegiste? Elegí la de Juan José Arreola. Aunque, bueno, no recuerdo en este momento haber leído alguna de sus obras. Lo escogí porque mi primo también se llama Juan José y siempre nos hace reír. Son razones tan válidas como cualquier otra, pues para disfrutar de la lectura solo hace falta acercarse a los libros. Enrique, compártenos tu lectura, por favor. Memoria y olvido. Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande. Un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años. Pero nosotros seguimos siendo tan pueblo que todavía decimos Zapotlán. Nací en el año de 1918, en el estrago de la gripa española, día de San Mateo Evangelista y Santa Ifigenia Virgen, entre pollos, puercos, chivos, guajolotes, vacas, burros y caballos. Di los primeros pasos seguido precisamente por un borrego negro que se salió del corral. Tal es el antecedente de la angustia duradera que da color a mi vida. Como casi todos los niños, yo también fui a la escuela. No pude seguir en ella por razones que sí vienen al caso, pero que no puedo contar. Mi infancia transcurrió en medio del caos provinciano de la Revolución Cristera. Mi padre, un hombre que siempre sabe hallarle salida a los callejones que no la tienen, en vez de enviarme a un seminario clandestino o a una escuela de gobierno, me puso sencillamente a trabajar. Y así a los 12 años de edad entré como aprendiz al taller de don José María Silva, maestro encuadernador, y luego a la imprenta del Chepo Gutiérrez. Desde 1930 hasta la fecha, he desempeñado más de 20 oficios y empleos diferentes. He sido vendedor ambulante y periodista, mozo de cuerdas y cobrador de banco, impresor, comediante y panadero. Lo que ustedes quieran. Sería injusto si no mencionara aquí al hombre que me cambió la vida, Louis Jouvet, a quien conocí a su paso por Guadalajara. Me llevó a París hace 25 años. Ese viaje es un sueño que en vano trataría de revivir.
pisé las tablas de la comedia francesa. A mi vuelta a Francia, el Fondo de Cultura Económica me acogió en su departamento técnico, gracias a los buenos oficios de Antonio Alatorre, que me hizo pasar por filólogo y gramático. Después de 3 años de corregir pruebas de imprenta, traducciones y originales, pasé a figurar en el catálogo de autores con varia invención que apareció en Tezontle en 1949, Juan José Arreola. ¿Qué puedes comentar sobre esta autobiografía en comparación con la de Gabriela Mistral? Bueno, ambas son muy parecidas porque comienzan hablando de su nacimiento, de la región en la que nacieron y menciona quiénes son sus padres. Después hablan de su infancia a través de una o varias anécdotas y luego empiezan a contar detalles sobre diversas situaciones que los convirtieron en escritores, como el trabajo de Gabriela Mistral en una escuela y los diversos personajes que ayudaron a Arreola a elegir la escritura como profesión. También me di cuenta que la autobiografía de Gabriela Mistral no tiene un título, mientras que Juan José Arreola titula su autobiografía Memoria y Olvido. Así es. Algunos autores les ponen un título a sus textos autobiográficos diferente del de autobiografía. A mí me llamó la atención la diferencia en los estilos de escritura de cada autor. En el caso de Gabriela Mistral, su estilo es más directo, es decir, cuenta las vivencias que ella identifica como clave para su surgimiento como poeta, pero no las describe, salvo la anécdota como secretaria de la escuela, donde dice que la directora la eliminó del puesto por sus tendencias democráticas. En esta frase sí expresa un sentimiento de injusticia al utilizar la palabra eliminó, en lugar de despidió o quitó. Y por otro lado, Arreola hace toda una descripción de su pueblo, de su infancia. Incluso menciona parte de su contexto histórico al decir que no pudo ir a la escuela porque cuando él era niño se estaba llevando a cabo la Revolución Cristera en nuestro país. De hecho, cuando menciona algunos de los oficios que desempeñó, utiliza el recurso estilístico que lo caracterizó y por lo cual ocupa un lugar importante en la literatura. Me refiero a la ironía. Como cuando dice que fue vendedor ambulante y periodista, mozo de cuerdas y cobrador de banco. Y remata diciendo, lo que ustedes quieran. Yo quisiera compartirles la lectura de un fragmento de la autobiografía de Jaime Sabines, titulada Morir y renacer día a día. Este fragmento proviene de un testimonio que brindó el escritor a una periodista cuando él tenía 70 años de edad y que fue recuperado como material de lectura para estudiantes de tercer grado por el maestro René Nájera Corbera en 2020. Morir y renacer. En 1915, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Julio Sabines y Luz Gutiérrez se casaron. Tuvieron 3 hijos, Juan en 1920, Jorge en 1923 y yo, Jaime. Mi madre fue bella en su juventud, tuvo hijos bellos, y mi padre era un tipazo. La imagen de mis padres siempre ha sido fundamental en mi vida. De doña Luz heredé el orgullo de ser humano. Era una ama de casa con ideas liberales. Sabía para qué servían las cosas y extraía de ellas el máximo provecho. Del mayor Sabines aprendí lo que era la fortaleza y la sensibilidad. Era duro como un revolucionario y a la vez tierno como un niño. Brusco, entregado al trabajo y sin embargo infundió en mí el gusto por la literatura. Se sabía de memoria Las 1001 noches, libro que mi abuela solía leerle de niño. Así, él continuó la tradición con nosotros. El viejo era muy hábil. Al leernos siempre procuraba dejarnos en suspenso. A las 8:30 de la noche decía, ya es hora de cenar y dormirse. Mañana seguimos. El mayor Sabines nació por mero accidente en una población tabasqueña, pero se crió en Líbano. La mía fue una familia muy unida. Vivíamos en una casa con un pequeño jardín. Mi hermano Jorge solía decir que yo, por ser el más pequeño, era el consentido de mi madre, el chunco, el privilegiado de su amor. Siempre mis hermanos y yo fuimos así
como los tres mosqueteros. Mi infancia fue feliz, tranquila, en contacto siempre con las cosas de la naturaleza. Siempre he pensado que en mi infancia y mi juventud en Chiapas me influyó ese ambiente de libertad y de naturaleza maravillosas que hay en mi estado, donde sobra la luz. Aunque en mi poesía yo nunca he hablado de Chiapas. En mi infancia se me presentó una facultad que me conduciría al destino de mi vida. Era muy buen declamador. Recitaba mucho. Mi madre me llamaba para que declamara alguna cosa o me llevaba a las tertulias con sus comadres. En la secundaria me tenían como declamador oficial. Nunca podía estar a gusto en un baile con mi noviecita porque siempre aparecía la maldita ocurrencia. Que declame Sabines, y me amargaban la fiesta. Entonces, cuando crecí, empecé a odiar la fama de declamador. Años después, cuando tomé la poesía en serio, dije, al diablo con la declamación. No voy a hacer poemas declamables. Creo que la vida me castigó. Odié tanto la memoria que ahora no tengo nada y no me acuerdo ni de lo que hice hoy por la mañana. En 1945, al terminar la preparatoria, me fui a la Ciudad de México para estudiar medicina. Pensé que sería fácil ser médico. Tenía un concepto muy romántico de la medicina. Quería descubrir medicamentos. Me topé con otra realidad. Desde el primer día supe que no iba a ser médico. Fue el fracaso total. En ese momento, la mayor tragedia de mi vida. En ese tiempo me puse a escribir y a leer desesperadamente. Creo que ahí empecé a hacerme poeta de verdad. La autobiografía me hizo sonreír en algunas partes, profesor, como cuando cuenta que no podía estar a gusto con sus novias porque lo llamaban a declamar. Y me llamó la atención que dijera que quería ser médico, porque ¿cómo empieza uno queriendo ser médico y termina de poeta? Creo que las alumnas y los alumnos también pudieron sentirse identificados en esta parte del texto, con Jaime Sabines, pues están en el momento de su vida en el que tienen que elegir una profesión y quizá tengan miedo de que les pueda suceder algo así. De este texto me llamó la atención que no comenzara con su nacimiento, sino contándonos desde el matrimonio de sus padres. Sabines fue todavía más descriptivo y reflexivo que Arreola, pues detalla cómo era el comportamiento de sus padres y cómo sus actitudes influyeron en él como persona y como poeta. A mí me sorprendió cómo transformó su experiencia trágica con la medicina y todas las emociones que tuvo en torno a ella en motivación para comenzar a escribir poesía. Muchas gracias, Alberto y Enrique, por su participación en este círculo de lectura de autobiografías. Hemos llegado al final de la sesión, pero antes de despedirnos, quisiera comentarles que los textos autobiográficos generalmente ocupan varias cuartillas. Hay autores que escriben textos autobiográficos a manera de ficción, es decir, como si hablaran de un personaje. También pueden atribuir datos de su propia vida a sus relatos, ya sea cuentos, novelas, cartas o poemas. Tal es el caso de Virginia Woolf a lo largo de todas sus obras literarias. Sor Juana Inés de la Cruz, en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, o Alfonsina Storni, en el poema que dedica a Horacio Quiroga. Recuerden que los autores utilizan recursos literarios para evocar emociones en el lector y provocar que se identifique con ellos o se conmueva. Esto no significa que la información sobre su vida sea falsa o inventada, sino que la manera en que la presentan se parece un poco a la forma en la que narran un cuento, por lo que como lectores debemos leer con atención para entender lo que quiere decir el autor. El aprendizaje esperado de esta sesión fue: sistematiza los pasajes más relevantes de su vida para elaborar una autobiografía. Y el propósito fue leer autobiografías. Para continuar con la lectura de autobiografías, les sugiero leer la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, de Sor Juana Inés de la Cruz, donde la poeta relata cómo llegó a la poesía y defiende su derecho a leer y escribir. Me parece acertada tu sugerencia, profesora Denise. Y sabes, aprovechando las recomendaciones, yo también quiero recomendarles la autobiografía de una joven de nuestros días, Malala Yousafzai,
joven pakistaní a quien tal vez hayan oído nombrar por su defensa de la educación de las mujeres de su país. Soy de un país que nació a medianoche. Cuando estuve a punto de morir, era poco después de mediodía. Hace un año salí de casa para ir a la escuela y no regresé. Me dispararon una bala talibán y me sacaron inconsciente de Pakistán. Algunas personas dicen que nunca regresaré a casa, pero en mi corazón estoy convencida de que volveré. Ser arrancado del país que amas es algo que no deseo a nadie. Ahora, cada mañana, cuando abro los ojos, añoro mi vieja habitación con todas mis cosas, la ropa por el suelo y los premios escolares en los estantes. Sin embargo, me encuentro en un país que está 5 horas por detrás de mi querida tierra natal, Pakistán, y de mi hogar en el Valle de Swat. Pero mi país está a siglos de distancia por detrás de este. Aquí hay todas las comodidades imaginables. De todos los grifos sale agua corriente, fría o caliente, como prefieras. Luz con solo pulsar un interruptor, día y noche. Cierro los ojos y por un momento regreso a mi valle. Altas montañas coronadas de nieve, campos verdes y ondulantes y ríos de fresca agua azul. Y mi corazón sonríe cuando recuerda a la gente de Swat. Con la mente vuelvo a la escuela y me reúno con mis amigas y mis maestros. Vuelvo a estar con mi mejor amiga, Moniba, y nos sentamos juntas, hablando y bromeando como si nunca me hubiera marchado. Entonces, recuerdo, estoy en Birmingham, Inglaterra. Vaya, no puedo quedarme sin saber qué sucedió. Si ustedes, al igual que yo, se quedaron intrigados, los invito a que busquemos la autobiografía de Malala y continuemos la lectura. También pueden consultar en su libro de texto más información sobre este tipo de textos, localizando el aprendizaje esperado. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos compartido sobre Leamos Vidas Propias. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.